donde podemos estar encontrando lo que es las recensiones, lo que es efecto de hacia dónde se está escapando el dinero, para dónde está cogiendo, qué es lo que se puede pensar en esos momentos, o qué piensan los inversores en esos momentos. ¿Qué me respondieron por acá? ¿Qué pregunta me hicieron o qué? Ok, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Ok. Entonces, ¿qué son los yields, no? Los yields, tengamos acá en cuenta, vamos a acercar esta lámina un poco más para que vean bien, ¿no? Es un indicador, ¿no? Es un indicador que se usa profesionalmente en el mercado bursátil. Lo que usan los institucionales o los bancos es una métrica para saber qué está sucediendo cierto periodo de tiempo. Recuerden muy bien que las recensiones tienen un promedio de pasar cada 10 años. Cada 10 años podemos estar viendo que la curva de rendimiento, que es la curva de rendimiento de los yields, se habla cuando se dicen los especuladores, ¿no? Que la curva de rendimiento está aumentando, ¿no? Que la curva de rendimiento está bajando. Se están refiriendo a la tesorería, a lo que es los yields, los indicadores de la deuda del país. Por lo menos en este caso, nosotros tenemos que estar pendientes es a la deuda de Estados Unidos, porque cuando tú estás operando en Forex, tú simplemente estás compitiendo con la economía de otro país. Tú quieres saber qué economía está mucho mejor contra la que se está deteriorando, y tú colocas tu apuesta, sea para compra o sea para venta, ¿no? Entonces, en el mercado bursátil, en el mercado de Forex, tenemos que tener en cuenta que estos indicadores nos dan mucha información. En lo tanto, se dice que es un indicador de recensión en la curva de rendimiento. Puede tener un impacto directo en el mercado de valores. Si un país como tal no tiene, el mercado de valores no está siendo estimulado, entonces quiere decir que el dinero para dónde se está yendo, ¿no? O sea, en lo que analizamos que la curva de rendimiento, cómo puede utilizar y comprender mejor dinámica del mercado, incluido por el motivo de la mayoría del mercado, son actualmente bonos gubernamentales. ¿Por qué son bonos gubernamentales? Porque los bancos imprimen billetes y ellos buscan de tener deudores, ¿me entiendes? Si el dinero puede haber mucha plata, pero imagínense que la gente diga a partir de mañana, no queremos más dólares, y no aceptan los dólares y la gente vota los dólares, ya no sirve el billete. O sea, los bancos empiezan a estimular, empiezan a dar créditos, empiezan a darle créditos a muchas empresas, a personas y todo lo demás, y esos son momentos cuando la economía está en buen auge. Entonces, ¿qué es la curva de rendimiento? La curva de rendimiento ilustra las tasas de interés, rendimiento para bonos con calidad crediticia. Lo que quiere decir es que cuando tenemos una tasa de interés, ¿no? Cuando tenemos un rendimiento que nos ilustra la tasa de interés, es que ellos compensan que cada vez que van subiendo el interés del crédito va incrementando. O sea, que cuando el precio de las yield están hacia abajo, es el momento de agarrar crédito, porque no tiene un interés de retorno que va a ser mucho más caro, sino que el retorno va a ser bastante económico. Entonces, para diferentes fechas de vencimiento, o sea, el que tiene un crédito y tiene que pagar el crédito de la hipoteca de aquí a 10 años, 5 años, si está pidiendo el crédito en tiempos de recensiones, perfecto, porque la tasa de interés está baja, y más que la curva de rendimiento en ese momento quiere subir, ellos empiezan a buscar estímulos, empiezan a buscar de imprimir billetes y empiezan a darle dinero a la comunidad, al pueblo o a la nación, ¿no? A todo el mundo. Cuando ya la tasa de interés, el curva de rendimiento esté muy arriba, no conviene porque vas a tener que pagar una tarjeta de crédito muy cara, un crédito hipotecario muy caro, los intereses son demasiado elevados, entonces allí, bueno, la gente queda como más endeudada y le quitan la casa. La persona para poder invertir tiene que saber la métrica de la curva de rendimiento. Entonces, lo que nos dice acá, ¿no? En esta imagen, lo que nos ilustra, que tenemos tres formas de curva. Una pendiente hacia arriba, una pendiente que está en la línea cero, la línea normal, la línea que es esta, la punteadita, y un rendimiento que ha estado cayendo. Este es el rendimiento que indica
recesión. Este es el rendimiento que indica recesión. Una recesión cuando el precio está hacia los precios hacia abajo. Entonces, los intereses hacia abajo. Entonces, vamos a buscarle acá. Tenemos acá más adelante la siguiente lámina. Okay. Okay. La curva de rendimiento, perdón, la curva de rendimiento normal, la normal, positiva, ya que los compromisos de deuda, la normal, es esta. Esta es la normal, la que está por arriba. Tiene una pendiente positiva, ya que los compromisos de deuda a más largo plazo implican riesgos relativamente más altos para el emisor de incumplimiento. Por lo tanto, se compensan con tasas de interés más altas que la deuda a corto plazo. Por tanto, el rendimiento aumenta con el vencimiento. En general, vemos curvas de rendimiento normales durante periodos de expansión económica. Cuando tenemos una curva de rendimiento normal por encima, eso nos da a nosotros que tenemos una buena economía. ¿Quién presta cuando alguien está desempleado? ¿Quién presta a alguien que sabe que no puede pagar? Nadie, ¿verdad? Cuando tenemos una buena economía es porque tenemos una tasa de desempleo bastante baja, tenemos un país que es bastante productivo, por lo tanto, las personas pueden endeudarse, los bancos se aprovechan porque hay tasas de interés altas y por lo tanto, el crédito se hace accesible para todo aquel, pero tienes que pagar un poco más, ¿no? Entonces, ellos no están buscando en sí, el banco no está buscando, siempre va a estar buscando deudores, pero no va a estar buscando deudores como cuando hay recesión, que están, que le dan crédito a todo el mundo, toma una tarjeta, ven, damos crédito, tenemos descuentos, tenemos aquí que estamos ayudando, que estamos a dinero. Eso lo que están buscando es deudores. Ese es el trabajo de ellos porque ellos, la misión es, piden dinero y el dinero se lo dan, un dinero que es impreso. Al darle nosotros, tener el dinero en la mano, nosotros estamos dándole ya valor a ese dinero. Nosotros somos el vehículo que le damos valor al dinero. Entonces, una curva de rendimiento invertida tiene una pendiente negativa y a menudo ocurre en tendencias económicas a la baja. Esto se debe a que el rendimiento a corto plazo es más alto que el rendimiento a largo plazo. Nadie da crédito a largo plazo. Lo que significa que el rendimiento disminuye a medida que aumenta el vencimiento. Esto indica que mucha incertidumbre en el mercado, ya que no podría dudar en prestar capital. ¿Quién va a prestar capital en una economía a la baja? Nadie. Entonces, ¿qué es una de las razones por la cual utiliza una curva de rendimiento invertida como indicador de recesiones económicas? La curva de rendimiento invertida, puntiagudita que sale acá, esta que está proporcionalmente negativa a la positiva, ¿no? O sea, que está yendo hacia abajo, yendo hacia abajo, una curva de rendimiento negativa, invertida, ¿no? Entonces, eso lo que está pasando con los mercados bursátiles. Cuando vamos a mirar aquí, vamos a mirar el TradingView, miremos acá al yield de 10 años. Nos vamos a los tiempos de diciembre, ¿no? Diciembre de 2020, cuando empezó a caer en febrero. Todo lo que cayó en la curva de rendimiento. Todo lo que cayó en la curva de rendimiento. En esta fecha nadie presta. Nadie. Nadie presta en estos momentos. Cuando cae el rendimiento, cuando cae la curva, estamos en un periodo de tendencia bajista para aquel país que estamos vigilando la economía. En este caso, nosotros que somos operadores de Forex, nosotros nos interesa más que todo entre todas las divisas es el dólar. Si tenemos un dólar fuerte, ¿verdad? Tenemos a unas divisas que van a estar débiles. Tenemos un dólar bastante débil, tenemos unas divisas que van a estar totalmente fuertes, ¿no? Porque ellas están sobre una canasta medida en el mercado.
¿Alguien iba a hablar? ¿Iba a decir algo? ¿Por allí? ¿Nadie? Ok. Entonces, fíjense, vamos a seguir continuando para no soltarnos lo que estamos hablando. Ajá, ok. Entonces, una curva de rendimiento histórica actual, ¿no? La Reserva de Estados Unidos es uno de los bancos centrales más importantes. Esta es la razón por la que, en términos generales, los inversores se refieren a la curva de rendimiento de Estados Unidos y utilizan el término de rendimiento. Otro término que se usa indistintamente es tesorería, ¿no? La curva de rendimiento de Estados Unidos varía de 3 meses a 30 años, donde los bonos a corto y mediano y largo plazo a menudo se abordan en el frente del vientre, la cola de la curva respectivamente. Los vencimientos que más se utilizan son los de 3 meses, letras de tesoro de 2, 5, 10 y 30 años. En esta gráfica siguiente vamos a mirar cómo activan lo que se llama el QE, ¿no? Que es el ley 50 y tanti, prácticamente es dinero fácil. O sea, prende la impresora Powell y dale on. Y prendela allí y dale billete. ¿No? Esta es la siguiente lámina. O sea, en esta lámina miramos cómo las recensiones son estas. Estas son recensiones, estas son recensiones y todo este periodo son recensiones. Inclusivamente, esta era la recensión que se estaba diciendo desde el 2009. No sé si algunos aquí escucharon que en el 2019, perdón, en el 2019 escucharon por allí que se aproximaba una recesión, pero es porque a medida esto se va midiendo entre un lapso de 30 a 10 años correctamente para que esto suceda. O sea, es probable que eso es lo que se estaba pasando, ¿verdad? Ok, vean, si escucharon por allí que había una supuesta recesión, ¿verdad? Entonces, en este gráfico muestra cómo los rendimientos de 10 años, este rendimiento de 10 años son periodos, ¿no? En rendimiento a 3 meses, una curva de rendimiento normal varía en el rendimiento a 10 años más alto que el rendimiento de 3 meses. Por lo tanto, en el gráfico por encima de la X-axis, que es esta que está acá, de manera similar, bajo del eje X es igual al rendimiento invertido por eje en rendimiento plano. O sea, el rendimiento plano es este que está aquí. Esto que está acá, este periodo que está aquí, es el dinero que imprimen cuando hay recensiones, cuando hay periodos de recensiones. Y este es el periodo que se estaba midiendo la recensión y ahora vamos por este periodo que todavía no han publicado la gráfica. No les he mostrado esta gráfica, ¿no? Esta es la gráfica hasta el año pasado. Esto debe estar ahorita más por acá, probablemente, ¿no? Esto sucede simplemente porque tienen necesidad de estimular el mercado. Fíjense, esta es la fecha entre el 2008, ¿verdad? Y esta es la fecha 2009, 2010, 2000, todo esto 2009, todo el año que pasó hasta el 2010. Lo que hizo fue la ayuda económica, la emergencia económica de imprimir dinero e inyectaron, creo que fueron 600 millones de dólares en aquel tiempo. Ahorita se espera que Estados Unidos crezca mucho más porque si esto fue 600 millones, aquí van a ser 1.9 billones. Son 3 veces al estímulo de la vez pasada. Por eso es que se dice que no se cree que Estados Unidos vaya a crecer un 8%, se dice que va a crecer un poco más, pero es por la ayuda. Si eso crece más, la deuda también va a crecer, porque ese estímulo que se está dando simplemente es dinero que se está saliendo de la impresora y que se lo van a dar a las empresas, a las compañías y a todo aquel que venga a agarrar crédito y las ayudas a la familia para que hagan el consumo interno. Ese consumo interno, a tú agarras ese dinero, le estás dando vuelta al capital en el país y bueno, a Pedrito que le compraste, le va a funcionar que ese dinero llegue porque tú tuviste tu comida, Pedrito te vendió la comida y le va a venir a Juancito y le va a decir, tráeme más comidita para seguir vendiendo. Entonces, eso mueve al motor del capital interno del país. La economía va a ser estimulada, ¿no? Mediante que las empresas te vayan abriendo. Perfecto, vamos a tener empleo, va a haber más deuda, la gente va a pagar sus deudas. Incluso, no sé si vieron por allí en las noticias que dijeron que muchas personas
que deben hipotecas o tienen que pagar el impuesto sobre la renta, iban a usar con los cheques de $1,400 que iban a recibir. O sea, ya lo dijeron las mismas personas en una encuesta que hicieron. ¿Qué vas a hacer con el dinero que te va a dar? No, no, voy a pagar mi hipoteca, voy a pagar el crédito y o sea, al final está bien, estás moviendo, pero esa persona que agarró el dinero es un vehículo, se convierte en un vehículo. Porque Perencito, al agarrar ese dinero, el banco tiene, ya Perencito agarró el dinero, nos debe tanto. La persona tiene que trabajar. Cuando se acomoda la situación, va a pagar nuestro crédito. No me importa qué haga con la plata, si nos la devuelve a nosotros, bien. Tú le vas a pagar a ellos con sudor y sangre. Sencillo. Así, ¿no? Entonces, como puede ver en el gráfico, la diferencia actual entre la curva de rendimiento de Estados Unidos a 3 meses y a 10 años es un aumento desde el comienzo de año, lo que significa que actualmente estamos viendo un aumento de la curva de rendimiento. Esto fue 2020. Imagínense ahorita 2021. Todo debe estar, pero brutal. Debe estar subiendo más. Me encantaría que la publicaran para verlo cuando lo van a hacer. Solo publica es Bloomberg, que por eso que me la paso cazando todo el tiempo las noticias de Bloomberg sobre los bonos del tesoro y lo que es la tasa de interés. Vamos a irnos para la otra gráfica, ¿no? Okay. Entonces, seguimos acá, ¿no? La curva de rendimiento normal en el rendimiento a 10 años, línea azul, más alto que el rendimiento de 2 años, más alto que el rendimiento de la línea roja. Si la línea azul y la línea roja están una encima de la otra, la curva de rendimiento es plana. O sea, tiene que estar la línea, ¿verdad? La curva de rendimiento de la línea de 10 años, que es la línea azul, y la roja deben estar por encima de la verde. O sea, para decir que estamos en un periodo de por lo menos que no hay tanta la diferencia entre la deuda y entre lo que es la deuda y lo que es la deuda y el capital, perdón, y el bono del tesoro. Porque si tenemos una curva de rendimiento normal, pues estamos como equilibrados en un momento donde hay recensiones y no se quiere eso. Se quiere que ellas expandan más. Por eso es la intención de que Jerome Powell, la gente no se asuste, por eso aquí hay tanta conferencia de él, que no se asusten las personas de que vamos a ir por una inflación. Se necesita la inflación. Pero es o sea, indispensable, o sea, se necesita, es prioridad de que eso suceda. Si no sucede una inflación, entonces no podemos ayudar a la economía, es parte del periodo. Por eso es que también quieren quitarle el impuesto mucho más a las familias que son más acaudaladas, las que tienen más dinero, porque también esto ayuda de que la transferencia de riqueza se pueda ir hacia el gobierno y el gobierno no se endeude. O sea, porque hay dos cosas muy diferentes. Uno es el Banco Central y segundo es el gobierno. El gobierno gasta, el gobierno se endeuda, el Banco Central controla el capital. Por lo tanto, cuando estos señores se endeudan con la plata que le da el banco, ¿ok? Ellos distribuyen, pero también necesitan que las personas que están siendo ricas, que tienen empresas, van a ser más ricas. ¿Cómo tú haces para que ellos no sean tan ricos también? Pero que también te puedan aportar de su riqueza, porque fíjate que Bezos y Musk cada vez son más millonarios, ¿no? Y hay muchos más millonarios todavía en periodos de este tipo de problemas. Pero la gente dirá, no, es que quizás eso es algo socialista, ¿no? Es un modelo en la que la economía se tiene que practicar hasta que ya vengan nuevos pensamientos de cómo ayudar a esa parte de que fluya la economía sin quitarle impuestos sobre la renta mucho más a los que son familias acaudaladas. O sea, estas personas que son acaudaladas y estas que están aquí son puros los pobres. El bono de la deuda y todo esto vienen para acá, pero también vienen para los caudalados. Pero ¿qué pasa? Los caudalados van a tener que pagar ahora impuestos sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta va a venir sobre estas personas que no tienen también plata. O sea, el gobierno tiene que buscar la manera de cómo ayudar a los que no tienen dinero, porque esto es la manada, estas son las ovejas, todo lo que mueve la economía. Estos señores, que son pocos, los millonarios,
muy poco, fíjense como 800, 700 personas en Estados Unidos, ni siquiera llegan a 1000, imagínate por los ciento y pico millones que hay en estadounidenses, o sea, te podrás imaginar o sea, la diferencia que hay entre los millonarios y los pobres, ¿no? O la clase media. O sea, la clase media tiene que ser de una u otra manera y eso crea conflicto entre las personas que no conocen la economía, porque estas personas que no tienen dinero van a decir, pero los ricos están siendo ricos por nosotros y tal. No, bueno, ellos son emprendedores, ellos son los que crean el empleo, son los que tuvieron la idea. Lamentablemente tú eres un corderito, tú sigues a la manada y tú tienes que buscar un trabajito hasta que no te ocurra un sacrificio que alguien ha hecho para poder llegar a este estatus, ¿no? Entonces, eso crea conflicto en que algunos países, no, que los ricos son malos, que tal, no, eso no tiene nada que ver eso. Eso es lo que pasa con esa mentalidad cuando el gobierno le quita el impuesto sobre la renta un poco más caro a los caudalados y se lo reparte a los pobres. Eso tiene que ser a juro, tiene que ser a juro en una economía. Y eso es repartición de riqueza, se llama, repartición de riqueza. Muchos países, este modelo lo practican los países socialistas como Venezuela, pero no se preocupan en estimular la economía, sino que se preocupan en quitarle la riqueza a estas personas porque el modelo socialista se trata de quitarle lo que debería ser de nosotros, como dicen ellos, darnos solo a los pobres porque los ricos nos lo están quitando. No, o sea, el sacrificio, todo lo que han hecho estas personas para poder cambiar el mundo o cambiar su estatus para poder llegar a este nivel, ¿no? Y los que están en este nivel son los que están durmiendo, los que están en la licorería, los que están por ahí jodiendo, mientras que este se está clavando ahí en la computadora, se está durmiendo ahorita viendo la clase, o no sé, está sacrificando el ronda del internet al hermano, o quitándole plata prestada para poder pagarme la academia, ¿no? Y después para este brinco, para este estatus, ¿no? Amén. Todos quieren amén porque van a brincar para el estatus de millonario. Allá vamos todo, coño. Claro. Entonces, ok, la teoría del mercado de valores y las tasas de interés están correlacionadas negativamente. La teoría del mercado de valores y las tasas de interés están correlacionadas negativamente. Ya vamos a ver más adelante. Esto se debe a que las acciones se valorizan por el modelo BCE que descuenta todos los flujos de la caja de futuros. O sea, los futuros, acuérdense que los futuros son aquellos que vemos en el COT. Futuros del oro, futuros del YXY, de la libra, o sea, el futuro de la divisa. ¿No? Acuérdense que están los comerciales que están especulando a futuros y están invirtiendo a futuro, porque por eso que se llama futuro, y los especuladores en un momento dado están aprovechándose en ese momento, porque son especuladores, o sea, toman ganancias cortas. Los inversionistas toman ganancias a largo plazo. Un inversionista puede ver que como está funcionando la economía de un país, puede apostar que va a guardar su dinero en la tesorería de Estados Unidos, va a decir, bueno, yo quiero guardar 100 millones de dólares acá, porque esos 100 millones de dólares de aquí a 10 años se me van a convertir en 200 millones de dólares. Entonces, prefiero tenerlos guardaditos y por eso el inversor compra a futuro, ¿no? Entonces, es utilizado de interés, más lo que descuenta todo la caja de futuro hasta el día de hoy. Utilizando la tasa de interés, por lo tanto, si la tasa de descuento baja, el denominador más pequeño y los flujos efectivos, numerador, permanecen sin cambio, eso equivaldría a una mayor valorización de las acciones, que es lo que pasó ahorita. Bajan las tasas de interés a un denominador muy pequeño, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, hay una explicación menos matemática, que es cuando las tasas de interés son bajas, menos personas están dispuestas a ahorrar su dinero en el banco y buscan inversiones alternativas en la bolsa de valores. Cuando ustedes vuelvan a vivir una recesión, ya ustedes saben que van a irse a los yields y van a buscar qué invertir en la bolsa en vez de invertir en divisas. Claro, pueden invertir en divisas, pero saben que en las acciones van a sacarle mucho más. ¿Cierto? Entonces, en la práctica, sin embargo, las tasas de interés están históricamente correlacionadas positivamente, débil, no tan fuerte, con los cambios de los precios de las acciones. Esto porque las tasas de interés más altas indican un mayor crecimiento económico.
lo que es positivo para el flujo de efectivo de futuros. Fíjate, los futuros son buenos cuando tenemos un crecimiento económico. O sea, la gente empieza a invertir en el dólar porque vemos que el dólar va para expansión, vamos a invertir a futuro. Y yo quiero tener a futuro divisa. ¿Por qué? Porque es preferible que cuando yo tenga la divisa en mi mano ahorita, que está tasa de interés baja, y como estoy viendo que tienen un periodo de expansión, y cuando tenga la divisa con una mayor tasa de interés, es mejor tenerla que no después tenerla en el bolsillo. Sabes que las demás economías van a ser golpeadas. A tasa de interés atrae más inversionistas. Tasa de interés trae más inversionistas. La divisa es más atractiva, ¿no? Entonces, un mayor crecimiento económico positivo, los flujos efectivos futuros. Por lo tanto, los precios de las acciones, en resumen, si bien las tasas de interés más altas significan unos flujos de efectivo que se descuentan con un factor descuento más alto efectivo negativo, las tasas de interés más altas podrían deberse a una perspectiva de crecimiento económico más alto y positivo. También van a haber acciones, sí, pero las acciones van a estar totalmente estables en el precio, no como en especulaciones ahorita que todo el mundo tiene miedo de que, claro, las acciones han subido un precio estratosférico. No deberían estar en el precio que están. Pero ¿quién quiere tener dinero guardado cuando no tenemos que el papel no tiene valor, no tiene interés? Queremos multiplicar los dolaruchos para tenerlos más invirtiendo en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Ok. ¿Qué es lo que sucede con todo con respecto a toda la paja que estás hablando, Gregory, y todo lo que nos estás diciendo? Bueno, en resumen, alternativamente, un fuerte aumento en el rendimiento podría provocar una corrección en el Nasdaq, las acciones, fíjate que están relacionadas negativamente, ¿no? Producirse un aumento del rendimiento, ya que la administración de Biden podría iniciar un gran estímulo financiero, lo que podría aumentar las expectativas de inflación y agitar el comercio de reflación. Como se lo dije, cuando la inflación se une con la recesión, se llama reflación. Entonces, dado en el entorno actual tipo de interés bajo, solo pequeños cambios en el rendimiento dan lugar a grandes cambios en las valorizaciones de las acciones. Las empresas de alto crecimiento son especialmente sensibles a la tasa de interés. Esto se debe a que una parte mayor de su valor actual se deriva de los flujos efectivos futuros, de los futuros, ¿no? Futuros lejanos, que se descontarán más cuando suban las tasas. Además, las tasas, claro, las tasas más altas a menudo reflejan la perspectiva a 5 años. Para que una economía en recesión se acomode, se estipula que debe pasar 5 años. Y después de 5 años, que ya pasamos el periodo de todas las deudas, estamos más estables, los yields se están estabilizando, los bonos del tesoro se están estabilizando, ¿ya? Las tasas de interés están incrementando, empezamos 3 años más positivos. Y para que venga un año y se vuelva miércoles otra vez la economía. Ese es el ciclo. Ese es el ciclo. Más dura para incentivarse el ciclo que para ponerse, bueno, triste, ¿no? Desanimarse. Pero las empresas en crecimiento entienden la mayoría de flujos efectivos más allá de este horizonte. Caso bajista, los bonos del gobierno de Estados Unidos caen debido a los mayores rendimientos, ¿no? Mayores, y la inflación, rendimiento, yields, recuerden, no es lo mismo que los bonos. El rendimiento sigue a la inflación. Es probable que aumente debido a todos los estímulos gubernamentales. Si los rendimientos aumentan, los precios de los bonos caen. Esta es la razón por la que los inversores han reducido sus posiciones en los bonos gubernamentales a largo. Nadie quiere tener dinero metido allá en el banco de la reserva porque no hay tasa de interés. La gente retira los bonos, su dinero, su cupón, porque le dan un cupón, ¿no? De que tenés tanto como un chequecito, como cuando tú llevas tu chaquetica para que te la laven, y eso es lo que cuesta tu chaquetica, el cuponcito que tú dejas ahí para que te la laven, ¿no? Es igual, estás dejando tu dinero allí, te dan un cuponcito y la gente retira esos bonos gubernamentales a largo, ¿no? Sí, ok. Ajá.
Censo principal del mercado, bonos gubernamentales. En este gráfico se confirma un caso bajista en los bonos del gobierno a 30 años. Las velas muestran una evolución de rendimiento a 30 años que cotizan alrededor de 1.6, ya están en 1.7. Puntos básicos, 1.6. Esto significa que usted recibe 1.6 anual si estaciona su dinero durante 30 años en el gobierno de los Estados Unidos, lo cual es muy bajo, asumiendo que la inflación podría aumentar alrededor de 2%. Por lo tanto, existe que los riesgos de que los inversores vendan sus bonos a un precio más bajo o retengan el bono hasta su vencimiento, teniendo una pérdida en cada cupón. Después de la corrección por inflación, es por eso que el consenso del mercado de posiciones cortas en la tesorería de Estados Unidos, la línea naranja, que es el gráfico a continuación, representa la posición del mercado, la línea gráfica, como representa el mercado hacia abajo, ¿no? Muestra alrededor de 260 contratos que están netos, cortos, posiciones de tesorería comercial. Por lo tanto, esto surge que los inversores no quieren tener los bonos del gobierno. ¿Ok? Vámonos ahora a explicar la gráfica acá. Lo que vamos a mirar en los yield y eso. ¿Ok? Quiero que vean detalladamente en el bono de Estados Unidos. Cuando los bonos de Estados Unidos aumentaron a un precio exorbitante, estaban diciendo aquí que hay una incertidumbre en el mercado. Ellos suben dando indicación en el que ahora en este momento no sabemos qué vamos a hacer con el gran problema que hay con el coronavirus y con la recesión que se estaba ya avecinando. Si se fijan, el precio bajó el 9 de marzo, cuando los yields de 10 años empezaron a bajar en enero. Esto es indicio. ¿Por qué la deuda está bajando? La deuda está bajando porque nadie quiere prestar. Los bancos se retienen, están viendo sus indicadores en el que pueden decir ellos mismos, no, esto no está bueno para dar dinero ahorita. Entonces empiezan los bonos a incrementar, empiezan a incrementar, como de un inicio acá, en el 2019, el inicio que dieron acá, en marzo del año. Ahora veamos el Nasdaq. Si esto sube, ¿no? Relativamente, el Nasdaq debería estar cayendo. El Nasdaq cayó. Mira todo lo que cayó. Es la corrección que da. Cuando esto pasa, tenemos recesión. Esto indica que las personas o la liquidación que está haciendo el banco, esta era la hora de comprar acciones por correspondiente a que la gente no quiere tener dinero en el bolsillo. Y este es el motivo de por qué las acciones o las empresas están en unos precios estratosféricos, ¿no? Sus acciones, una cosa que tú dirías, coño, pero ¿cómo puede costar tanto una acción de una empresa así